Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Tenemos mucho de qué aprender el día de hoy. Así que te invitamos a que vayas a traer un cafecito, tus notas, para poder anotar todo lo que el Señor te quiere enseñar el día de hoy en qué dice la Biblia. Y estoy aquí muy bien acompañada de unos amigos muy queridos y también mi esposito. Bueno, yo soy Emily de Sáenz y le dejo el tiempo a mis amigos y principalmente, y vamos a dejarle el tiempo a Sandrita. Primero las damas, Sandrita. Gracias, Emily. Aquí estamos nuevamente muy contentos de poder compartir este tiempo, este espacio, tocando temas bastante profundos, bastante de actualidad, ¿verdad? Diríamos. Pero agradecidos con el Padre para que nuestros oyentes puedan tomar pues las mejores notas respecto a este tema. Y quisiera dejar el tiempo a Eric. Muchas gracias, Sandita. Aquí estamos pues muy contentos, querida audiencia, de estar una vez más en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y aquí hay buenas preguntas y con ayuda de Dios, respuestas que lleven ánimo, gozo, esperanza, sabiduría a todos los que estamos acá. Así que estamos muy contentos de estar acá acompañándole en su recorrido donde esté, en la 99.7 FM. Y le dejo el tiempo a mi querido Frank. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, aquí muy animado, y realmente, como han dicho todos los que han estado hablando antes que yo, que realmente tenemos un tema muy, pero muy importante el día de hoy, y es el tema del divorcio. Es un tema que realmente ha tenido muchas dudas, ha tenido muchas aristas, y a la luz de la palabra de Dios queremos ir respondiendo a las principales preguntas de cómo enfrentar el tema del divorcio. Así que estamos aquí esperanzados en que la palabra de Dios hable a cada uno de nuestros corazones. Así es, y como Frank decía, hemos estado estudiando este tema tan importante que es el divorcio, y hemos aprendido en programas anteriores que realmente fue Dios quien diseñó el matrimonio. No fue invento humano, no fue una situación ahí esporádica, no, fue un invento, una creación de Dios, y Él lo había creado para toda la vida, una unión de ser uno con el otro, de un hombre y una mujer, que iba a llevar esa bendición de Él en un pacto. No solo es una unión, sino que es en un pacto que era para toda la vida. Así lo diseñó Él. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que el pecado corrompió y desvirtuó el verdadero propósito del matrimonio. Y aprendimos entonces que por eso se permitió, más bien Moisés permitió las cartas de divorcio con el sentido de normar esta situación que estaba pasando, que se estaban divorciando las personas, pero ¿por qué? A raíz del pecado del hombre. Dios no lo había diseñado así. O sea que originalmente el divorcio no debería de existir, ¿verdad, amigos? Pero realmente es por el pecado del hombre que existe. Así que Jesús, ya cuando vino en el Nuevo Testamento, tomó mucho este tema y lo quiso normar y dio mucha palabra acerca de esto. Así que en esto estamos, y hoy tenemos un subtema acerca del divorcio, que es enfrentar el duelo después del divorcio. Así que vamos a ir poco a poco tocando todas estas aristas del divorcio, y vamos ahorita a un corte, y prepárate porque esto está bueno. Así que vamos a un corte.
En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, estamos de vuelta en ¿Qué dice la Biblia? Estamos tratando el tema del divorcio, pero específicamente estamos hablando del enfrentar el duelo del divorcio. Y es que ya habíamos hablado que esto no fue diseñado por Dios, el divorcio no fue diseñado, pero ya en programas anteriores vimos que llega el momento debido al pecado en que se llega al divorcio. Y si tú, amigo o amiga, pasaste por el divorcio y esto fue antes de que tú conocieras al Señor, pues te quiero decir que la gracia del Señor está ahí, porque las cosas viejas pasaron, y aquí las nuevas son hechas nuevas, porque Dios así lo quiere, te hace una nueva persona, nueva criatura. Pero si por cualquier otra causa, ya habiendo conocido al Señor, o alguna situación fuera de, como hablamos en otros programas anteriores, una de las causas es el adulterio, y ya estás pasando por esta situación del divorcio, sabemos que estás pasando por un duelo. Un duelo es un tiempo, un proceso en el que debes de estar pasando, porque el duelo es pérdida de una persona, de alguna situación, alguna cosa, pero en este caso es la pérdida de tu esposo. Entonces, de verdad es un proceso. Y queremos decirte que el Señor siempre tiene gracia para cualquier situación, porque Él es amor. Y te quiero leer Salmo 34:28, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Entonces, vemos solo gracia ahí, pero sí se necesita entonces perdonar y ser perdonado. Pero mis amigos aquí tienen mucho más que decir y mucho más que instruirnos en este tema. Así que yo le dejo el momento a Eric, que nos tiene mucho que decir acerca del tema. Muchas gracias, Emily. Y sí, este es un tema que es de alto impacto en la sociedad moderna. Hoy por hoy, en algunas evaluaciones, análisis que hacen, dicen que de 2 matrimonios que se hacen, 1 se divorcia. Como está la sociedad, la cultura tan egoísta, y donde los intereses personales prevalecen. Pero que sea tan común hoy en día no eximirá que siempre puede haber alguien, yo no diría que los dos en un divorcio, pero puede haber alguien que queda muy herido, dado que en su corazón amó, en su corazón tuvo un sentimiento. Llegar al divorcio no es algo que sea así como quien dice no pasó nada. Hay grandes consecuencias y hay heridas. Seguramente hay alguien que va a ser más herido que el otro. Yo no diría que en el fondo que haya dolor en ambas partes. Sí, Frank. Y Eric, a veces cuando uno piensa en el divorcio, piensa que es solamente entre los 2 cónyuges. Exactamente. Pero resulta, queridos amigos, que cuando hay un divorcio, también los hijos sufren. Sí. Los padres de los cónyuges sufren. También. Entonces, cuando vemos realmente el divorcio, se vuelve una como bola de nieve, en donde hay una secuela de emociones afectadas, y lógicamente es más en la parte del cónyuge uno contra el otro, pero los hijos hay que tomarlos en cuenta. Ellos reciben el coletazo. Sí. Entonces eso es lo complicado cuando decimos que hay duelo en el divorcio, porque es un duelo a diferentes escalas, a diferentes niveles, con diferentes personas. Sí, eso es algo tan real en lo que estamos compartiendo sobre este tema, querido Frank, porque ese duelo es porque algo terminó, algo feneció, o hasta se podría decir murió, ¿verdad? Y yo creo que
ese dolor puede, si no está la presencia de Dios en el momento oportuno, puede tener consecuencias devastadoras para el resto de la vida de un hijo o de uno de los cónyuges. Pero lo importante es que sepamos que en este momento es importante acercarnos a Dios, acercarnos a Él para buscar una solución de el dolor que llevo en el corazón. Porque muchas veces, Emily, decías algo que es muy cierto. Se dan tantos divorcios muchas veces en personas que aún no conocen a Dios, y eso no exime ese dolor y las consecuencias que decía Frank, ¿verdad? Y algunos casos que se pueden oír de personas que aún andaban en el camino, en la trayectoria del cristianismo, pero algo pasó y eso genera ese golpe. Dios está cercano. Y miren, yo reflexionaba que esto es como cuando sucede un desastre, algo que es que tiene un poder destructor, un tsunami, un incendio, algo que llega a destruir algo que se había levantado. Qué difícil es que se vuelva a levantar. No es imposible, pero lo que queremos compartir en esta tarde, queridos amigos, es que es importante que nosotros nos apoyemos en Dios, ¿verdad? Y que tengamos la certeza de que Él puede rescatar nuestra vida de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Si estás atravesando un momento de dolor porque te quedaste solo, porque tus papás se separaron, o sea, ahí está una consecuencia, yo te invito a que te acerques a el Señor. Hay un pasaje en el Salmo 145 y versículo 18 que dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Quiere decir que en esos momentos difíciles, y tenemos que tener claro ese concepto, ¿verdad? No es el sentir de Dios que la gente se divorcie, ¿verdad? No es el sentir de Dios que la gente se separe. Cuando vamos a una boda, dice, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. O la otra sentencia que dice también, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. Y no deben ser solo palabras al aire, sino que vamos con ese compromiso para pelear, para luchar por lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha unido. Pero ante una circunstancia tan difícil, no podemos describir el dolor que alguien puede tener. Sí, es como un duelo, como un luto, algo que se quedó, ¿verdad? Y de hecho, yo estaba leyendo unas estadísticas. No, realmente es un ranking de la intensidad del duelo y qué tan perdurable va a ser el duelo para diferentes eventos en la vida. Y dicen que, por ejemplo, la muerte de alguien, el ser querido, y cuando digo ser querido es pues la esposa, el esposo o los hijos, realmente es la máxima intensidad de duelo que uno puede tener, pero es un duelo que va a pasar en el tiempo, ¿sí? Va a menguar y tiende a desaparecer. Pero en el caso del divorcio, dice, es el segundo duelo en intensidad después de la muerte de un ser querido muy cercano. Pero el problema del divorcio es que ese duelo perdura. ¿Y por qué perdura? Porque una persona que se divorció, de todas maneras tiene que tratar con los hijos, tratar con la circunstancia, la carga económica, cualquiera de las convenciones. Entonces, constantemente, mes a mes, semana a semana, y si hay custodia de hijos, realmente uno está recordando eso. Entonces, es un duelo que se mantiene vigente. Y ese es el problema. Es cierto, alguien que se divorció, les comentaba yo fuera de micrófonos, me comentaba que esta persona sentía como que parte de él se había quedado en la otra persona y viceversa, ¿verdad? O sea que es algo que realmente es difícil de romper, ¿verdad? Son lazos que Dios unió y por algo Dios lo hizo así, ¿verdad? Y realmente yo creo que es importante que alguien que ha tenido un divorcio y ya está pasando por ese tiempo de duelo, ¿verdad? Como tú decías, Frank, es algo que va a estar recordándose, que no siempre va a haber ahí un cierto dolor, ¿verdad? Lo van a ver reflejado en los hijos,
en las personas alrededor. Creo que eso es inevitable. Sin embargo, tenemos en Dios un sumo sacerdote, como dicen en Hebreos 4:5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y la verdad es que si alguien está en medio de una situación así irremediable, yo la verdad no sé cuáles podrían ser las causas, porque hay múltiples causas que dieron la separación. Pueden haber muchas, sin embargo, cualquiera que sea, ya sea que, porque alguien decía, una vez nos comentaba a Eric, que también se divorció y nos decía, yo tuve culpa y ella tuvo culpa. Decía, él era un señor, porque él decía esta frase, porque para bailar un tango se necesitan dos. Y entonces él decía, los dos tuvimos culpa. Sin embargo, no siempre es así, ¿verdad? A veces también hay gente que sí es victimaria, que sí es severa y que tiene actitudes de demasiado despotismo hacia los demás. Entonces, pero cualquiera que sea la situación y que, digamos, tú estés pasando por esa prueba, tenemos en Dios esperanza. Tenemos a un Jesús que se compadece de una manera verdadera y real, ¿verdad? Y que cualquiera que llega a Él puede encontrar en Dios consuelo, ¿verdad? Esperanza. Así es. Y tal vez, Sandrita, continuando con el versículo que estabas leyendo, voy a continuar con el siguiente versículo, siempre en Hebreos capítulo 4, pero el versículo 6 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y ahí donde, queridos amigos, Dios abre la puerta, Dios te dice, eres bienvenido, acércate, no te alejes. Porque el problema cuando uno está pasando un proceso de duelo, y esto lo dicen los psicólogos cristianos, hay una temporada donde la persona se aísla. Sí, y pensemos, ahorita estamos hablando del divorcio, pero pensemos en una tragedia, ¿verdad? Que uno no lo quiere ni lo desea, pero hay una tragedia, hay la muerte de esa persona en la tragedia. Y lo primero que pasa en las personas que están alrededor de ellos es que primero lo niegan, dicen no puede ser, eso no pudo haber pasado. Pero después de la etapa de negación, que es cuestión de horas, ¿sí? Viene la parte de aislamiento. Y entonces, y es algo relativamente normal, pero el problema es cuando la persona se queda totalmente aislada ya casi de por vida. Entonces ya entra en un proceso de depresión. Entonces, este versículo está diciendo, no, el camino, queridos amigos, no es aislarse, haya lo que haya pasado, como dice Sandrita, quien haya tenido la culpa o los dos tuvieron la culpa, ya pasó, pero no nos podemos quedar aislados en el rincón de nuestra habitación, lamentándonos, quejándonos, con ira, sino que dice aquí, acerquémonos. ¿Y a dónde nos vamos a acercar? A Dios, ¿verdad? No es a la mamá del cónyuge. No estoy diciendo que no se le pueda hablar, pero realmente la persona más indicada con la cual nosotros nos podemos acercar, como dice aquí, con confianza, es al trono nada más del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está lleno de gracia para darnos misericordia. Es decir, a lo mejor no merecíamos, y cuando el término misericordia significa yo no merezco algo, sí, pero Dios en su amor me lo va a dar, ¿verdad? Me lo va a otorgar, o a veces al revés, ¿verdad? Merecía por lo malo que traté a mi esposo o a mi esposa en esta circunstancia, o a mis hijos, y por eso se dio el divorcio. Entonces yo tenía una secuela de cosas y lógicamente ante los ojos de Dios podría haber una desaprobación, pero aquí dice, acerquémonos, ¿sí? Él nos va a dar su dosis de misericordia y nos va a perdonar, y podemos entonces hallar el oportuno socorro. Él nos va a dar las soluciones, las alternativas de cómo salir de eso. Algo que es tan importante en este proceso, queridos amigos, acá en cabina y que nos están escuchando, es que podamos transmitir este sentir, y es que, bueno, alguien está atravesando por esta etapa
de un dolor muy, muy fuerte que abruma su vida, le lleva confusión, no sabe qué hacer, para dónde agarrar, o alguien dirá, ¿y qué será de mí de aquí en el futuro? No hay esperanza, fallé, y Satanás aprovecha para meter ideas negativas, ideas destructivas inclusive, ¿verdad? Porque hay quienes hasta podrían pensar, no vale la pena seguir viviendo, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? Porque Dios sí nos va a llevar a una reflexión. Como decía Sandita, puede que todos hayan contribuido en esta situación, pero la vida sigue, y la solución, quiero decirlo así con toda franqueza, no es volverme a casar, ¿verdad? O sea, que alguien piensa, voy a volver a entrar al mismo proceso. Puede ser, ¿verdad? Eso no lo vamos a tocar, porque no es esto lo que el tema en este momento, sino es qué es de ese dolor y cómo puedo salir a una vida en esperanza, aunque lo vamos a hablar después, pero una vida normal, y es estar cerca de Dios, ¿verdad? Y también una cosa importante es en dónde me refugio, como decía Frank. Voy con la familia, pero realmente, ¿dónde me refugio? ¿A dónde llevo yo mi dolor? Sí, voy al abogado, no es la salida ahí. Sí. No es ninguna de esas la salida. La salida es ¿dónde llevo mi dolor? Lo llevo ante el Señor, lo descargo ante Él todo mi dolor, incluso la ira, como tú decías, porque en esos momentos hay ira, ¿verdad? Y no hay peor cosa que pueda afectar tanto nuestra vida como la ira. Y la ira es una puerta que le podemos abrir al enemigo. Cuando yo tengo ira y odio, porque puede ser, esos dos van juntos, yo tengo odio, entonces lo que hago es abrir una puerta al enemigo. Y entonces, de verdad, eso sí es más complicado. Pero si en mí llevo mi dolor ante Dios y luego, como consecuencia, tomo la decisión de perdonar, porque eso es otra clave, ¿verdad? Perdonar, extender perdón, porque el extender perdón es algo que me libera a mí. Amén. Entonces, en primer lugar, debo conceder perdón, debo de decir perdono, no sé cuál sea la causa, o también pido perdón, ¿verdad? Son dos cosas. Si yo tuve culpa o en mí existe el rencor porque fui lastimada, pues debo perdonar, porque para poder acercarme a Dios primero tengo que perdonar, porque así dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Así es. De que le pedimos perdón a Él, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, yo diría como uno de los primeros pasos, y luego llegar con el Señor y refugiarnos sabiendo que Él tiene la respuesta y la ayuda y el oportuno socorro. Y justamente el pasaje que leímos en el inicio, ¿verdad? Sandrita apoya mucho lo que estás hablando. Y en Salmo 34:28, que lo voy a volver a leer porque vale la pena, y dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Y me llama la atención que tú mencionabas, Sandrita, que el primer paso, y yo creo que sí, y mis amigos aquí lo afirmarán también, es el pedir perdón y el sentir y el recibir, ¿verdad? El perdón del Señor y perdonar a la otra persona. Entonces, como que el primer paso en este duelo, ¿verdad? En este duelo del divorcio es el perdón. Y es como bien lo planteaba Sandrita, el llegar al Señor y pedirle perdón primero, porque como ponías ese ejemplo, me gustó lo del tango, ¿verdad? Es que el tango no se baila solo, ¿verdad? Es en pareja. Entonces, de pronto sí, tu pareja fue la que te ofendió, la que cometió el asunto, el adulterio, qué sé yo, pero siempre hay cosas, ¿verdad? Como decía Sandrita, no somos perfectos, sí. Y el tango se baila en pareja. Entonces, llego al Señor, y si de verdad no sé qué fue lo que yo cometí y todo el asunto, me puedo llegar a Él y decirle: Señor, escudriñame, ¿verdad? Lávame hasta lo más profundo, ¿verdad? Y corrige esas situaciones que probablemente yo cometí, tal vez más pequeñas que un adulterio, pongámoslo así, aunque el pecado es pecado siempre, o la dureza de corazón siempre es dureza de corazón ante el Señor. Pero podemos llegar a Él, pedir perdón y luego recibir el perdón, la gracia del Señor. No puedo quedarme ahí, ¿verdad? Ay, sí, yo también me culpé y aquí ya mi vida se terminó, como decía Eric, ¿verdad? No, llegar y entonces
recibir esa gracia y luego perdonar a la otra persona. Aquí en Iglesia de Vida Real, gracias a usted, tenemos muchos cursos, ¿verdad? En los cuales nos podemos anotar, tanto de mujeres, de hombres, de parejas, para poder llegar a perdonar el 100%, porque lo que dice el pasaje, el Señor nos ayuda cuando estamos contritos de corazón, Amén. ¿verdad? Y estamos sinceramente pidiendo ese perdón, esa limpieza de corazón, para luego continuar, ¿verdad? Con este proceso de duelo, ¿verdad? Y yo sí, bueno, no sé si tú querías y tal vez solo para complementar. Sí. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decirte, amigo? Cuando estás en este proceso de duelo por el divorcio, y yo lo estoy extrapolando un poco a otro tipo de duelo, pero realmente el duelo es una emoción muy fuerte que estamos viviendo. Y hemos dicho, ok, el primer paso es acercarse a Dios, ¿sí? En segundo lugar es pedir su perdón, ¿sí? Y perdonar. Y hay que hacerlo en ese orden porque, recordemos, en el duelo hay muchas emociones que están compitiendo, ¿sí? Así es. Y están luchando en nuestro corazón. Y Sandrita y todos aquí en cabina lo han dicho. Y si realmente nosotros no pasamos por el proceso del perdón, cuando tenemos ese caldo de emociones así hirviendo y no hemos perdonado, entonces vamos a seguir cometiendo errores, Sí. tomando decisiones equívocas y que luego van a traer, en vez de una solución, mayores consecuencias. Y Sandrita decía algo muy importante, ¿verdad? Supongamos que estoy con ira, estoy con enojo, odio. Y con odio, y entonces la decisión que quiero tomar es me voy a vengar, sí, por lo que él, por lo que ella hizo. Entonces simple y sencillamente voy a agravar el problema. Y tal vez no lo estás viendo en ese momento, pero después de un cierto lapso, de 1 año, 2 años, uno dice, ¿y qué hice? Sí, en vez de solucionarlo, lo compliqué más y tiene consecuencias nefastas. Y entonces el duelo se vuelve más complejo, más cíclico, y entonces no salimos de eso. Entonces, Exacto. por eso la importancia que están diciendo aquí mis amigos de, lo primero, buscar al Señor. No nos podemos aislar. Segundo, pedir perdón, porque de esa manera va a garantizar que el proceso, como dijo Emily, que vamos a hablar un poquito más adelante, el proceso se vaya construyendo en vez de estarse destruyendo. Amén. Yo pienso que como creyentes pensemos que alguien ya tiene al Señor en su corazón y puede atravesar por una circunstancia difícil. Creo que es tan importante considerar que debo de acercarme con un corazón contento, como se habló, limpiar esos sentimientos negativos y buscar un renuevo espiritual. Eso es algo muy importante. En Dios hay ese brazo extendido. Él es un Dios de misericordia, no Amén. es un Dios que condena ni que manda a alguien así a la condenación. Él rescata, ¿verdad? Y tenemos que tener esa certeza, ¿verdad? Una de las, interesante, Eric, una de las cosas que más afecta a una relación matrimonial muchas veces y que no permite la reconciliación es el orgullo del hombre, ¿verdad? Así es. La soberbia, el orgullo, y ese mismo orgullo nos aleja de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él mira de lejos al altivo, pero se acerca al humilde. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios con humildad, con sencillez de espíritu, Dios nos va a mostrar incluso en qué errores nosotros caímos, ¿verdad? Porque es importante reconocer eso y hacer como un examen, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tratar con alguien que estaba atravesando un divorcio de adulterio, pero esa persona no se había dado cuenta de todos los errores que incurrió también ella, ¿verdad? Como hablábamos, ¿verdad? Sí, como hablábamos. Y entonces, como consecuencia, pues la otra persona también, ¿verdad? O tomó ocasión o el enemigo para caer en un adulterio. Sin embargo, hablando con esta persona y tratando de hacerla, pues reflexionar y ayudarla, ella me decía, ¿cómo es posible que esto me pase a mí siendo yo alguien que todo lo ha hecho bien? Entonces, eso es difícil, ¿verdad? Yo creo que importante es que nosotros entremos en un modo de sencillez, como decía Eric, contrito y de humillación, un corazón contrito y humillado, para poder oír y entender qué cosas debo cambiar o mejorar, ¿verdad? Y acercarme al Señor con esa sencillez de espíritu.
Exactamente, y Sandrita pues bueno, y todos nuestros amigos aquí decían algo muy importante. Después de esto, del perdón, recibirlo y también pedir perdón al Señor y poder perdonar a la otra persona, decían algo clave: buscar al Señor, ¿verdad? Buscar y no separarnos del Señor, llegar a la palabra y que ese sea nuestro alimento diario totalmente para podernos mantener en ese estado, en la gracia del Señor, porque si nos alejamos, el enemigo puede aprovecharse en cualquier momento y destruir todo lo que ya se ganó y nuestras vidas completas, porque puede pasar. En la palabra nos habla de ya si empezamos a nosotros a escudriñarla y ver, podemos extraer ciertos tips, ¿verdad? Pequeños, cortos dentro del duelo, y esto viene también de un libro que yo les quiero compartir de psicólogos cristianos. Son rapiditos. En cuanto al duelo, ¿verdad? Cuando se pasa por un duelo, y acá lo podemos aplicar en el divorcio, uno es necesario que te desahogues, desahógate, llega al Señor, toma los salmos de David donde él llegaba con el Señor y se desahogaba con él, porque no es malo, necesitas, o sea, es normal, ¿verdad? Que tú te sientas triste y te desahogues, es necesario. Debes reconocer la pérdida poco a poco, vas aclarando tu mente. Amén. Y entre la oración y poder escudriñar las escrituras, hablas con el Señor y vas pensando en cada área de tu vida, ya sin el cónyuge, sino que te vas acoplando. Esto lo hacía con él, pero ahora ya no. ¿Cómo puedo salir de esto? Sola yo o solo yo, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Amén. Siempre el Señor va a ser ahora tu nuevo cónyuge, porque Él siempre ha dado esa promesa, ¿verdad? O sea, que no vas a estar solo. No vas a estar solo o sola. 3, no te desanimes. Si te vuelves a sentir triste, es normal, es muy normal. Amén. Y nuevamente buscas al Señor. 4, si estás pasando por las primeras etapas de duelo, no tomes decisiones trascendentales. Pueden ser emotivas, totalmente, ¿verdad? Tomas consejo, y déjalas hasta que ya has pasado por lo crítico. 5, reafirma tu fe. Nunca te separas del Señor. Esos son los momentos difíciles donde a veces el Señor nos hace crecer más. Y 6, cuida tu salud. No te descuides a ti mismo físicamente, porque eso nos puede hacer caer en depresión incluso, ¿verdad? No te descuidas físicamente, ¿verdad? Bueno, entonces a este punto hemos terminado el primer bloque aprendiendo mucho. Vamos a un corte en este momento y luego regresamos para seguir aprendiendo. Amén. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Bueno, amigos, regresamos con este interesantísimo tema que es el duelo dentro del divorcio. Entonces, hemos aprendido muchísimo ya a este punto, pero ya vamos finalizando este tema y ahora vamos enfrentando el futuro con esperanza. Hemos hablado que el Señor es quien nos da esperanza, es quien puede hacer de lo malo algo bueno, algo que no nos explicamos, ¿verdad? Que siempre cuando estamos de la mano del Señor, ese túnel siempre va a tener una luz al final, porque Él puede hacer cosas maravillosas y milagrosas aún de las dificultades. Entonces encontramos esa paz, esa bendición, un nuevo amanecer, pero en el Señor. Y vamos experimentando también que el pasar del tiempo hasta nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda
porque cada vez si estamos de la mano de Él, Él nos va a ir enseñando en cada etapa, cada momento, hasta poder llegar a un nuevo despertar, a una nueva esperanza. Así que mis amigos van a seguirnos enseñando acerca de este tema y quiero dejarle el tiempo a Eric. Gracias, Emily. Bueno, es interesante cómo, bueno, yo quiero como una parte importante de todo esto que estamos hablando, y lo decíamos anteriormente, nadie se casa para divorciarse, ¿verdad? O sea, todos nos casamos para toda la vida y eso es la consigna de Dios sobre nosotros. Cuando por alguna circunstancia difícil, inesperada, no pensada, viene una situación como estas y causa todo lo que hablábamos en el segmento anterior del dolor, qué importante es que alberguemos una esperanza de que con la ayuda de Dios, las circunstancias adversas que pueden estar alrededor de la parte más afectada, digamos, ¿verdad? Y como decíamos, hasta con familia o cercana, hijos o padres. Pero qué importante es que nosotros, luego de pasar esa, como decías en la última parte, Emily, pasar un momento en el que tenemos que quizás hasta llorar y suplicar esa fortaleza de Dios, que se levante nuestra esperanza a que en Dios todo tiene una solución. Amén. Amén. Y aunque sea un dolor muy fuerte, siempre hay una esperanza de salir adelante y hemos hablado esto, ¿verdad? De que quizás el cónyuge ya no esté con la persona, ¿verdad? Pero y eso produce un dolor muy, muy fuerte. Pero un cónyuge nunca puede ofrecer lo que Dios ya ha ofrecido para nosotros. Dios nos puede dar la felicidad, Dios nos puede dar amor, Dios nos puede dar una amistad perfecta. Él es el mejor amigo para nosotros. Entonces, la idea es que no debemos desmayar a pensar que se acabó el propósito de la vida, porque el propósito de la vida principalmente es estar viviendo para Dios y digamos, quizás fuimos lastimados, se nos cortó una parte que teníamos ahí, alguna alegría y todo, pero Dios nos puede dar un brote nuevo y amigos. Yo quiero decir, amigos y amigas, si estás pasando por un momento en el que este dolor te agobia, entra en ese proceso de ser consolado por Dios y luego de creer que hay esperanza. Quiero leer un pasaje de la Biblia que nos enfoca a cómo Dios quiere sanar y fortalecer nuestro momento. Dice, y no solo esto, en Romanos 5, 3, 8 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que de Dios nos ha sido dado. Una experiencia difícil, si la vivimos en un quebrantamiento y en una resolución a que Dios nos va a levantar, se va a transformar en una fortaleza en nuestro carácter, en una sabiduría para, incluso hasta para aconsejar a otros en el futuro. Realmente yo sé que hablar de este tema del divorcio y del dolor que acarrea y las consecuencias es duro, pero yo sí sé que Dios puede levantarte y darte una nueva esperanza de una vida con Él, de una vida en Él. Y yo también creo que uno debe de buscar a Dios. Dice en el Salmo 42, 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? Uno hablándose a sí mismo, te puedes hablar a ti mismo, darte ánimo, ¿verdad? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún le he de alabar. Él es salvación de mi ser y mi Dios, esperanza mía. Entonces, yo creo que en el ambiente de el sufrimiento y el dolor, la herida va a sanar. Amén. La herida va a sanar. O sea, el tiempo y sobre todo cerca de Dios, ¿verdad?
van a venir nuevas oportunidades de que te desenvuelvas en la vida. Y si te quedaste con la parte más difícil, que muchas veces suele ser así, ¿va? Una madre con sus hijos. Alguna vez puede ser al revés, que se ha dado también un padre con sus hijos. Después vas a darte cuenta que es algo maravilloso lo que Dios va a hacer en ti y en tu dolor y en los que están contigo. Luego nos volvemos hombres o mujeres guerreros que, apoyados en Dios, vamos a ir encontrando maravillosas circunstancias que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, la idea en este momento que queremos hablar de esperanza no es algo deseado. Si alguien puede tener un divorcio, si alguien lo puede parar y con la ayuda de Dios reestructurar y levantar un matrimonio, eso es lo que Dios quiere. Si alguien ya está en una situación por alguna razón irreversible o que ya tiene tiempo y tienes esa como frustración, yo te digo, acércate a Dios. Él es el que va a fortalecer esa área de tu vida y te va a dar esperanzas. Y hablando sobre el tema de la esperanza en medio del dolor, Dios tiene extendida su gracia y misericordia a sus hijos que atraviesan o atravesaron en el pasado por una separación, ¿verdad? Las lágrimas y el dolor que por el divorcio son reales y profundas, que producen heridas profundas, difíciles, ¿verdad? Pero qué hermoso es confiar en Dios, como decía Eric muy claramente. Yo quisiera leer este pasaje de Jeremías tan maravilloso, creo que todos lo sabemos. Jeremías 29, 10 al 14 dice: mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino son para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero miren cómo dice esta parte, nos gusta hasta ahí, ¿verdad? Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero hay otra parte que es la premisa, diría yo, y dice: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, y siempre y cuando me busquen, y lo hagan de todo corazón. O sea, cuando nosotros nos humillamos, o sea, hay cosas que se salen de nuestro control. Incluso nosotros mismos no nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Si no le pedimos a Dios que Él transforme las áreas de nuestra vida, menos podemos cambiar a otra persona o a nuestro cónyuge. Pero lo que sí podemos es ir con el Padre, clamarle y entender que los planes de Él son de bien, no son de mal. Pero ¿qué debo hacer yo? Ir y pedirle y buscarlo, pero dice: cuando me busquen de todo corazón. Y no hay quien lo haga y que no se vaya sin recibir la respuesta de Dios. Y en Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Quiero decirte que tu identidad no es ser esposa ni ser esposo, incluso ni ser madre. Tu identidad es ser un hijo de Dios. Amén. Y entonces debes de reconocer que primero que todas las cosas eres un hijo de Dios. No importa qué situación estés atravesando, eres un hijo amado que debe buscar a su Padre, ir con Él. Amén. Y en Él encontrar las mejores respuestas. Y ahí, continuando con Romanos, yo siempre continúo los pasajes que dice Sandrita, pero dice ahí en el versículo 8, capítulo 8, versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí se está rectificando eso de que podemos tener esa victoria de ese duelo que estamos viviendo. Yo sé que cuando se pasa un duelo, por momentos se mira oscuro el ambiente, ¿verdad? Se mira muy, muy pesimista, pero aquí otra vez la palabra de Dios está diciendo que vamos a ser vencedores, vamos a vencer esa situación, pero es por medio de Cristo Jesús, que lo hemos estado mencionando. Pero en el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni aún un divorcio. Así es, ni aún un divorcio. Nos podrá separar. Nos podrá separar del amor de Dios. Así que esa es la promesa que te queremos dejar en esta oportunidad, una promesa
tal como es, que el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros mismos podemos concebir. Es la fuente de amor, Dios es la fuente del amor y del amor incondicional. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo, lo está tratando de magnificar y de visualizar, y todavía así en sus palabras se queda corto, pero es interesante ver que dice, miren, el amor de Dios no solo tiene una cavidad en el mundo terrenal, sino que incluso toma de parámetro el mundo espiritual, ¿verdad? Dice que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades pueden separarnos del amor de Dios. Así que esa es muchas de las promesas que nosotros tenemos, y te invitamos a que tú te las atesores, que tú las guardes, y si estás pasando este proceso, creas en ellas, porque al final vamos a ver la respuesta. Y yo solo quería agregar que cuando uno está en este proceso o en cualquier proceso de duelo, en el momento uno no logra dimensionar el amor de Dios. Uno comienza a cuestionar, yo no sé si te puedes identificar, pero a veces a mí en lo personal comienzo a cuestionar, bueno, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no vi que ella o él estaba actuando así? ¿Por qué no tuve ese discernimiento sentimental para ser más sensible y evitar que pasara todo eso? En fin, van a salir miles de preguntas, y entonces esas preguntas lamentablemente solo van a poner entredicho el amor de Dios. Y yo te quiero retar a que realmente no hagas esas preguntas, sino que al contrario, tú te acercas a la palabra de Dios, lees estos versos y los crees en fe. Amén. Y entonces vas a notar el cambio. Pero si te pones a cuestionar, va a pasar algo así como Job, va a pasar algo así como Habacuc, personajes que en medio de la situación comienzan a cuestionar, y tarde o temprano Dios va a hablar, ¿verdad? Te habla, pero lo mejor es comenzar creyendo, como hizo Cristo Jesús. Amén. Bienaventurado aquel que no vio y creyó, ¿sí? Ellos son más dichosos, porque entonces yo voy a manifestar, dice el Señor, todo mi poder, toda mi gloria, todo lo que yo soy en la vida de cada uno de nosotros, si tenemos fe. Fíjate, Frank, y queridos amigos aquí con nosotros, que digamos, esta etapa cuando se da en la vida de alguien, pensemos que tú nos escuchas y tú no le has entregado tu corazón a Jesucristo. Pues tal vez tienes una religión, pero hace falta ese encuentro, o simplemente no hay una vida de un cristianismo activo, y uno mira como un fatalismo este tipo de cosas. Y lógicamente, si no tiene uno ni de dónde agarrarse, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si lo piensan desde el punto de vista económico, otra desgracia, digamos, porque dice, ya no, ahora me quedé en la calle o sin nada. No sé qué circunstancias pueda estar viviendo alguien en este momento. Pero aunque parezca un poco como inverosímil decir, ¿cómo puedo yo en una situación tan difícil pensar que hay una esperanza? Se me acabó todo, se terminó, pero yo quiero decirte que sí hay una esperanza, que Dios desde ya te está diciendo, yo te quiero rescatar. Y como leía Frank, el amor de Dios es tan grande que si estamos tomados de su mano, la vida la vamos a ver de otra manera, haya la adversidad que haya. Y sí, el divorcio es un desastre cuando se da, pero no nos podemos quedar ahí. Y si le entregamos nuestra vida a Dios, si te acercas a Dios, a Jesús, lo buscas y buscas una iglesia cristiana y buscas un consejo, y yo diría, Frank, pero estoy hablando de gente que no ha conocido al Señor, hay una gran esperanza. Y alguien dirá, mire, pero si yo ya soy cristiano y mire lo que me pasó. Acércate a Dios, porque Él te va a sacar de ese agujero, de ese pozo de la desesperación a una nueva oportunidad. Y Dios, en su infinita misericordia, también, si tú eres creyente, tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo. Amén. Es que realmente en este proceso entra toda la Trinidad a trabajar por nosotros. Amén. Entonces, Dios Padre, como leímos acá,
es el dador del amor, ¿verdad? Dios es amor, es la fuente de ese amor ágape. Pero, y hemos hablado mucho de acercarnos al trono de la gracia, donde está Cristo Jesús como el mediador. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu, como dijo Jesús, es el otro consolador, y esa palabra tiene mucho peso. Yo no me imagino que Jesús lo dijo solo por llenar el vocabulario, porque no había nada que hablar y entonces comenzó a decir que el Espíritu Santo era consolador, ¿no? Si Jesús dijo que era consolador es porque realmente hay consolación. Amén. Está el Espíritu Santo que viene a guiarnos, a restaurarnos, a darnos ese abrazo necesario para hacer todo lo que hemos estado platicando acá, ¿verdad? De poder perdonar, poder reconciliar, poder entender, poder realmente tener esperanza y experimentar el amor de Dios. Y es Amén. que... sí. No, pues solamente que, como decía Frank, buscar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque un cónyuge nunca va a poder ofrecer lo que solo Dios puede darnos. La fidelidad solo viene de Dios. Yo no la puedo buscar en un ser humano, ¿verdad? Que es falible. El verdadero amor no lo puedo buscar en un ser humano. Está en Dios. La amistad perfecta está en Dios. Entonces, al que debo buscar y donde debo refugiarme, como dice Salmo 18:2. El Salmo 18:2 me encanta porque dice: Jehová, roca mía y baluarte mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, escudo mío y el poder de mi salvación, mi alto refugio. O sea, todos debemos buscar en Dios solamente ese verdadero amor, ¿verdad? Ese verdadero amor está en Dios. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a acercarnos a Él, y especialmente en estos momentos, ¿verdad? Buscar de Dios ese verdadero amor, esa verdadera fidelidad y esa amistad perfecta. Sí, yo creo que estamos en un momento donde el llamado es a creer en Dios, en su palabra, en sus promesas, y que de cualquier lugar donde nosotros podamos estar viviendo una situación como esta, Él ya pensó en nosotros. Su amor es más grande que cualquier dolor. Y yo, como una última palabra, quiero decir, y es algo de lo que comentábamos y Frank decías, alguien se podría hasta poner como a decirle a Dios: fue por tu culpa, o yo te pedí el mejor esposo y estuve orando, y entonces yo sentí que tú me lo diste, entonces... Y enojarse con Dios. Y se molesta, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad? O al revés, yo pedí la esposa ideal y todo, yo sentí que así era, y hasta estaba en una iglesia y todo, pero es que, y luego le echan la culpa a Dios, y yo siento que nosotros tenemos que aprender con humildad a evaluar nuestras vidas y a rehacer el camino, y no tanto a buscar echarle las culpas a otros, y no, yo estoy bien, yo todo lo hice bien, sino con humildad rehacer el camino y buscar a Dios, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Pero sí hay una esperanza de levantarnos, ¿verdad? Así es. Amén. Pues yo solo quería ahí subrayar algo que hablaron ustedes, y creo que Frank decía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esta situación no es fácil, ¿verdad? Ya lo hemos dicho una y otra vez, el duelo es difícil, pero hablábamos del Espíritu Santo, y probablemente tú te preguntarías: ay, bueno, ¿y cómo hago para tener al Espíritu Santo de mi lado en mi vida y que Él me ayude a consolarme y a seguir adelante? Probablemente tú no has hecho una decisión personal por Jesús, y este es el momento que te invitamos, ¿verdad? Porque para tener toda esta gracia, Dios es lindo, Dios es amor, pero para poder llegar a entender las Escrituras y a poderlas apropiar, sí tenemos que tener esto, la gracia del Señor y a Jesús como Salvador de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Llegamos, nos arrepentimos y le pedimos que Él sea nuestro Señor y Salvador, y entonces ahí llega el Espíritu Santo a tu vida, y Él es el que te va a estar iluminando, consolando, ayudando para todo este proceso también del divorcio. Así que
nuestra palabra, el Señor nos ha dado tanta promesa y Él nos dice una y otra vez que ahí está con nosotros. Así que ya a este punto, en este bloque, ya lo estamos concluyendo. ¿Y qué hemos aprendido? Es muchísimo, ¿verdad? Pero yo quiero dar un repasito, así una pincelada. Ya hemos hablado que el matrimonio pues fue ideado por el Señor y fue para eternamente, para toda esta vida mientras estemos en la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y Él quería que fuéramos uno con nuestro esposo y Él siempre en medio de esa relación. Pero por la dureza del corazón, en el Antiguo Testamento vemos que Moisés da la oportunidad de dar cartas de divorcio, que esto a la vez protegía a la mujer, porque daban cartas de divorcio, se están dando cartas de divorcio como repartir chicles o repartir lo que fuera, ¿verdad? Pero no, Moisés dijo dar carta de divorcio para proteger a la mujer, de que pudiera ella tener un documento legal y luego poder ella volverse a casar o decir, bueno, no estoy repudiada y no me van a lapidar, porque ese era el castigo final de la mujer que cometía adulterio o en general, ¿verdad? Uh-huh, pero esto se da para proteger a la mujer, para normar también el divorcio que se estaba dando por la dureza del corazón de las personas. No es lo que Dios quiere, y de hecho en Malaquías dice que Dios lo aborrece. Pero al final, si realmente ya se pasó por esto, por esta situación difícil, por X o Y motivo, y estás pasando por el divorcio, hoy estamos hablando acerca de el duelo del divorcio. Y si hay esperanza o no, ¿verdad? El duelo del divorcio sí es un duelo. Ya en un programa anterior vimos también de que hay daños colaterales y personas dañadas colateralmente, hijos, padres, suegros, bueno, en fin, los hay, porque sí los hay. Pero dentro de todo este panorama negativo vimos que en Dios siempre hay esperanza. Amén. Dios siempre abre sus brazos y te dice, ven a mí, yo te voy a dar consuelo. Y amén. No solo consuelo, una nueva salida, una nueva esperanza. La luz al final del túnel, Él siempre la da. Amén. Y Él quiere hacer de esto negativo, hacer algo nuevo para ti, algo milagroso, ¿verdad? Porque podríamos decir milagroso, sí, porque es algo tan negativo que diríamos no hay nada bueno que sacar aquí, pero Dios lo puede hacer. Si tú te acercas a Él, pides perdón, perdonas a la otra persona y recibes el perdón, obviamente, ya empiezas a vivir como una persona con gracia, ¿verdad? Y seguir recibiendo esa gracia del Señor, que es maravillosa. Amén. Y no sé si alguno de mis amigos ya leyó Isaías 41:10, pero es de mis favoritos, así que yo lo voy a leer para ti porque Dios lo quiere que tú pongas tu nombre ahí, es directamente para ti. Y dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que con estas palabras hermosas que el Señor te da de promesa dentro de este duelo del divorcio, terminamos este bloque y solo lleno de esperanza y siempre viendo la luz al final del túnel. Así que nos vamos a un corte y luego regresamos para despedirnos. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, amigos, regresamos entonces a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y de verdad que es una gran bendición. Hasta este punto hemos aprendido muchísimo acerca del divorcio, del duelo que provoca el divorcio, pero que todo esto siempre
hay positivismo, hay esperanza, hay gracia de parte del Señor. Siempre aprendemos eso, ¿verdad? Que recordemos esto, que sabemos que el divorcio trae mucho dolor, pero siempre Dios ofrece esperanza y restauración. Amén. En su palabra y en su persona. Así que la gracia Amén. Y el amor de Dios Amén. Son infinitos. Así que nos vamos a despedir. Voy a dejar a mis amigos que se despidan cada uno. Amén. Yo quiero decir, como una despedida, nunca es demasiado tarde para corregir tu rumbo, para rendirte ante Dios y vivir una vida totalmente opuesta a la de antes, amando profundamente a Dios y a tu familia. Sé el padre o la madre que Dios quiere que seas. Tu divorcio o el divorcio no te etiqueta y Dios tampoco lo hace. Preocúpate y ocúpate en tener una vida transformada. Queridos amigos, qué lindas palabras, Sandita, Emily. Yo lo que quiero recordarles es que Dios es un Dios de misericordias y es un Dios de nuevas o segundas oportunidades para que nos acerquemos a Él, para buscar su rostro y para que en la vida sepamos que lo que Él dijo es cierto. Él quiere que tengamos una vida y una vida en abundancia. Amén. En Jesús es posible y Él nos va a ayudar a enmendar toda circunstancia negativa en el camino. Muchas gracias. Y yo solo quiero agregar de que este tema requiere de mucha discusión, de mucha reflexión. Y ya llevamos con este programa, el tercer programa, y vamos a tener todavía un cuarto programa más. Así que el próximo día, lunes, no te pierdas la continuación de este tema del divorcio. Yo creo y estoy seguro que el Señor nos va a seguir hablando acerca de este tema. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos, en nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones. Amén. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?